Encantado, esperando lo que tú me digas y a tus órdenes. Bueno, lo primero te voy a presentar porque para el que no te conozca y demás, que lo dudo, estamos aquí con Antonio Oliver, ¿vale? Periodista de la provincia, ha tenido su carrera a nivel nacional también. Bueno, ha hecho pinitos de todo tipo, en radio, en la tele. Y para mí, pues, lo dije desde el principio, pero lo vuelvo a repetir. Para mí es un honor tenerte aquí delante, que tenías tus dudas, tenías tus miedos con respecto a cómo se iba a dar en Instagram, porque era la primera vez que lo hacías por aquí. Sí, la verdad es que he trabajado con Zoom, con Skype, pero en Instagram no había actuado nunca. Ya, pues yo soy la primera en pasarte por aquí. Y ya te digo que para mí es un honor y es un gustazo tremendo tenerte aquí delante, que ahora vamos a hablar de todo un poco. Lo voy a dejar un poco a la improvisación, como siempre hago en los directos. Y nada, y lo principal es eso, que tú te lo pases bien y que, Seguro. y que hablemos de todo. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque para cuadrar agenda y eso nos hemos visto y nos lo hemos deseado los dos. Mira, ahora mismo en Ciudad Real, mañana seguramente viendo el Real Madrid-Cádiz. Y a partir de ahí es muy difícil que te diga exactamente dónde, porque está la cosa complicada. Afortunadamente hay muchas cosas y muchos frentes abiertos y tengo el problema de que casi nunca sé decir que no. Así que ese es el problema. Y Pues quería estar entonces, aquí, me hacía ilusión estar contigo porque sé el trabajo que estás haciendo y sé el cariño que le pones a lo que haces. hombre, aprendo de los mejores, Antonio. Siempre lo hemos dicho y yo creo que es lo principal, ¿no? Actuar con pasión. Yo creo que eso te define a ti un poquito también, ¿no? Todo lo que hagas, no importa lo que sea, da igual que trabajes en el campo, que trabajes en la escuela, que trabajes en un centro de salud, si tú le pones pasión y si tienes vocación por lo que haces, los problemas normales, que son muchos, son más livianos, se llevan mejor. En cualquier caso, lo que hay que tener es mucho respeto a la profesión que eliges y mucho respeto a lo que haces, seas un profesional o no seas un profesional de lo que estás haciendo, porque tú, por ejemplo, lo haces como un hobby, pero yo que te sigo observo que eres muy pulcra en todo lo que haces. Cuando te dedicas a la fotografía, ahora cuando montas estos pequeños encuentros en Instagram, veo que los trabajas, que los promocionas, que los cuidas. Cualquiera está capacitado para hacer cualquier cosa. Lo que ocurre es que lo que se hace, que para ti es un hobby y para mí es una profesión, hay que hacerlo siempre con el mayor de los respetos. Una vez que eso se hace, se puede intentar todo y seguramente como a ti te sale bien. Sí. No, bueno, vamos a hablar principalmente de eso, de en qué momento a Antonio Oliver se le presenta la vocación de periodista, porque no sé si me falla, ¿eh? No sé si me falla el dato. Tú empezaste estudiando magisterio, ¿no? Efectivamente. Yo quería ser periodista de periódico, es Ujú. decir, de escribir. De hecho, mi primera crónica la escribí en el Instituto de Villacarrillo y fue una crónica sobre un combate de boxeo, Campeonato de Europa, Henry Cooper, Urtain, que perdió Urtain. Mi primera crónica fue narrar la derrota del ídolo del boxeo español entonces, que era el morrosco de Cestona, Urtain. Y a partir de ahí yo quería escribir. Mi vocación era y es escribir. Pero mi tío, Lorenzo Molina, que era el director de la radio, de Radio Jaén, me cogió y me dijo, bueno, vas a estudiar magisterio, pero también vas a empezar a hacer esto. Y yo le decía, yo quiero ser periodista, pero de periódico. A mí la radio no me había seducido, es decir, me gustaba, la escuchaba, pero no era yo quería escribir en el AS y en el Marca. ¿Entiendes? Yo eso es lo que quería hacer. Pero de pronto se cruzó la radio y a partir de ese momento ya no nos hemos separado nunca. Ahora, felizmente, hace poco, hace un mes y medio más o menos, empecé en Uniradio Jaén con los podcasts, de hablar de todo y hacer radio. Esto un poco es reverdecer laureles y respirar, porque cuando entro en un estudio de radio a mí me cambia la vida y se me para el reloj. Sí, Ese fue mi principio. es un poco como un amor a primera vista, ¿no? Está clarísimo, mi lengua materna es la radio. O sea, yo me di cuenta de que sin saberlo, la radio y yo nos habíamos estado buscando. Y entonces yo estuve en Radio Jaén, después me fui a la cadena SER de Málaga, después, en fin. Y la radio siempre ha sido, haya hecho radio o no, el amor de mi vida.
No, está claro. Y al final lo que hablábamos un poco antes, que si se actúa con pasión y con esa determinación, al final uno, aunque no lo quiera, lo encuentra su sitio. Está claro, y además mis principios fueron muy complicados, porque yo me puse a hacer deporte, yo entré en la radio y yo hacía de todo, como el botones que entraba en un Que no banco. notar. Yo bajaba la basura, yo daba el cupón de los ciegos, yo leía anuncios, en fin, yo hacía todo lo que había que hacer y en un momento determinado me pusieron a hacer deporte. Y de pronto, de la noche a la mañana, me vi haciendo deporte y con todo el fútbol base y modesto de Jaén en contra mía, por una razón que no viene al caso. Pero en cualquier caso, yo era aquel sujeto paciente contra el que todos se habían puesto de acuerdo para ir contra él. Yo me acuerdo un día que quise empezar un programa y me dijo el técnico, no tenemos a nadie. O sea, yo le di una lista de teléfonos para llamar, él llamó y nadie se quería poner, no querían hablar conmigo. Bueno, aquello que parece que pudo ser horrible, para mí ha Ujú. sido una de las suertes de mi vida. Porque yo me di cuenta, primero, que no te regalan nada. Y segundo, que hay que superarse ante la adversidad. Y gracias a Paco Benítez, que estaba conmigo entonces en Radio Jaén y que conocía todos los clubes modestos de la capital y de la provincia, hicimos el mejor programa de radio provincial que se ha hecho nunca. Y no es porque lo hiciera yo, sino porque participaba toda la provincia. Y gracias a Paco, que era un conocedor perfecto de todo aquello, de 3 a 4 de la tarde vertebrábamos la provincia, desde Porcuna hasta Santiago de la Espada. Era increíble. Entonces, aquello, cuando me fui de Jaén, me di cuenta, y me doy cuenta todavía, de que me sigue sirviendo. Claro. No, yo lo iba a preguntar antes, que cuál ha sido el momento más difícil, quizá ese, ¿no, Antonio? Como periodista. Bueno, quizá más ese porque yo estaba desconcertado, o sea, yo no sabía nada, no sabía lo que... A mí me estaban lloviendo tortas, pero yo no sabía ni por qué, ni por qué tenía yo que soportar eso. Y entonces fue un momento difícil, complicado, yo no entendía nada, pero afortunadamente salí de eso. Luego ha habido en la vida muchos problemas en el trabajo, pero vuelvo a lo de antes. Si crees en ti mismo, si tienes herramientas, y yo las llevaba desde aquí, cuando salí de aquí me llevé todas las herramientas que me dieron aquí y me han servido, ¿no? Un momento difícil y gracioso, pues fue la primera vez que cuando salí de Jaén tuve que entrar en Carrusel Deportivo. Esto fue en Málaga. Era un partido entre el Málaga y el Atleti de Bilbao, con Ujú. Clemente de entrenador y Luis Costa de entrenador en Málaga. Entonces, una semana antes de irme yo a Málaga, fue todo muy deprisa, muy rápido y no me dio tiempo a estudiarme el Málaga ni a saber cómo iba todo. En fin, yo llegué allí como un paracaidista. Pero dio la casualidad de que de esos cafés que te echas siempre con amigos, Juan Reina, que es un clásico del fútbol de Jaén, que estuvo en el Jaén, en el Mallorca y tal, me dijo, oye, el entrenador del Málaga, Luis Costa, es muy amigo mío. Y yo lo miré como diciendo, por lo que más quieras, háblale de Preséntamelo. mí, háblale de mí. Total, que llamó a Luis y Luis le dijo, bueno, cuando venga a Málaga, que me llame. Y lo llamé. Oye, mira, Luis, que soy el amigo de Juanito Reina. Ah, sí, venga, vamos a vernos. Y me dice el hombre, y bueno, ¿qué quieres de mí? Y bueno, primero que me expliques tu equipo, cómo es, lo que tienes. Fíjate qué equipo era. Era el equipo con Pedro Jaro de portero, John Laurisen del Español, Juanito, Esteban, Miguel Ángel Ruiz, Clemente, Chano, bueno, un equipazo, un Tremendo. equipazo. Bueno, me explicó allí, en fin, cómo jugaba y tal. Dice algo más, digo, hombre, mira, voy a entrar el domingo en Carrusel y me gustaría que después ganes o pierdas, que estés conmigo en Carrusel, en directo. Dice, ¿quieres a Clemente también? Digo, hombre, eso ya. Ya, a ver. Clemente, digo, pero mira que Clemente es rarito. No te preocupes. Entonces, acabó el partido, ganó el Málaga 1-0 y cuando yo voy a la sala de prensa, allí a los aledaños que había entonces, yo pido paso a Carrusel y me dicen por línea interna, Olivera, ¿a quién tienes? Digo, tengo a Luis Costa y a Clemente. No, pero digo que ¿a quién tienes ahora mismo? Digo, a Luis Costa y a Clemente. A los dos los tengo. El que estaba en Madrid no daba crédito. Pero me dieron paso y efectivamente estuvieron los dos y además estuvieron simpáticos. Ya ves. Clemente, a pesar de perder. Y ese fue mi debut en Carrusel Deportivo a nivel nacional en Primera División. Yo había estado ya antes en Linares haciendo Carrusel Deportivo en los tiempos de Siles Velasco, de Ortiz de Mendívil, en fin. Sí. Pero el debut a nivel nacional en Primera División fue ese. Y fue un mal rato, pero estupendo al final. Bueno, pero de estas cosas, hombre, los sentimientos que yo tengo era de escucharte hace muchísimos años y ya te digo que en ese sentido empatizo mucho contigo porque la primera vez que entré yo en la radio, pues sentí lo mismo. O sea, el mismo hormigoneo. Vértigo, el Sí, 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 vértigo. sí, sí. Y era tremendo. O sea, el que lo ha vivido, creo que es el único que sabe explicar esa sensación. Mm.
Y bueno, Es una cosa especial. sí. Y bueno, a nivel de, bueno, ya metiéndonos un poquito en lo que es la profesión, Antonio, yo te pregunto, ¿cuál es o cuál crees que es la mayor virtud y el mayor defecto que puede tener un periodista a nivel, no sé, ya no te digo de fútbol modesto, te digo a nivel general de periodismo? Mira, hay una cosa que parece que no está de moda ahora, que parece que está mal vista, incluso parece algo obsceno, Ujú. que es contrastar. A ver, el verbo contrastar ya no se conjuga. Ahora se conjuga el verbo correr, el verbo publicar, el verbo insinuar, el verbo insultar, el verbo... Pero un periodista tiene primero que saber lo que quiere hacer, lo que está buscando, buscarlo. Una vez que lo ha encontrado, analizar lo que ha encontrado. Y una vez que tiene una tesis, tiene que buscar una antítesis. Es decir, tiene que contrastar la parte en cuestión, tiene que decirte si estás en lo cierto o no. Y siempre es mejor dos fuentes o tres fuentes que dos. Pero siempre tiene que haber una acción de contrastar. Y a veces te fastidia porque tienes una gran noticia y dice, ahora me dice este tío o que no es verdad, o que no la diga, o que, bueno, pues tú tienes que, primero, eh, estar en lo cierto de lo que tienes, que tienes algo. Luego, tratar de demostrar a base de pruebas y de gestiones y de investigación que eso es cierto. Y luego tienes que darlo sí o sí. Y yo sé, y eso a mí me ha acarreado muchos problemas. Luego hay otra cosa. El otro día en una charla con Juan Ignacio Gallardo en Jaén, allí hablábamos de, y lo dijo él, que es muy importante el factor humano en periodismo. Yo estoy de acuerdo con él. Yo quiero buenas personas. Que los buenos periodistas ya se pueden hacer o se pueden adiestrar o se pueden instruir, pero buenas personas. Entonces, un periodista que es buena persona lo pasa mal cuando tiene que dar una mala noticia o una noticia que... Por eso hay que ser muy escrupuloso en el planteamiento de las noticias. Hay que tener en cuenta que siempre hablamos de personas. Yo por eso cuando he narrado partidos, y he narrado muchísimo, jamás me habrá escuchado nadie a mí despreciar, mofarme o burlarme de forma intencionada y malévola de un futbolista que tiene una mala tarde. Porque todos tenemos una mala tarde. Todos somos buenos profesionales en nuestro medio, pero tenemos tardes malas. Y hay gente que eso lo obvia y va a lo fácil. A llamarle payasete, estrafalario o paquete o cono a un jugador que tiene una mala tarde. Eso no es periodismo, eso no es... Yo lo siento. Y hay compañeros míos a los que quiero y estimo muchísimo que de vez en cuando hacen eso. Y a mí no me gusta. Yo creo que lo primero es el factor humano. Y no me quiero enrollar, pero te voy a contar una anécdota que a mí me pasó y que el Málaga jugaba un partido contra el Español en el que se jugaba el seguir en primera o bajar. Y ese partido lo perdió. Lo perdió por 1-0, perdón, lo perdió en los penaltis. Y el último penalti lo tiraba un amigo mío, Pedro Jaro. Lo tiró y le pegó y lo mandó a Armegual de la Mota. Allí y el Málaga bajó y el Español subió. Y a los 2 días me llamó y dice, vamos a comer. Digo, vamos a comer que me la debes. Nos ha echado segunda. Total. No, pero bueno, Pedro hizo una temporada fenomenal en el Málaga y luego fue Zamora con el Betis, un gran portero. Pero me llama para comer. Y me llama para darme la noticia de que se va a un equipo de primera división. Digo, hombre, equipo de primera división, nos metes en segunda y ahora te vas a primera. A ver. ¿Esto cómo es? Bueno, pues entonces al final el equipo era el Real Madrid. Juan Gómez había hablado y tal, y él se iba al Real Madrid. Y yo digo, oh, fenomenal, pues fíjate tú, tal y cual. Una alegría enorme porque era amigo mío y tal. Y me dice, pero no lo puedes decir. ¿Cómo? ¿Cómo que no lo puedo decir? Entonces, ¿esto cómo es? ¿Para qué me llamas? Ya me ha cortado la comida. Ya tienes que pagar tú la comida, yo no pago esto. Total, que yo me di cuenta y evalué en ese momento. Y dije, vamos a ver, si este tío me está diciendo a mí, por alguna razón, que esto lo sabe simplemente Juan Gómez, el Real Madrid y él, si yo salgo diciéndolo y por lo que sea, que él me dijo, Antonio, que hay un hilo suelto que se puede... Y yo en ese momento, ¿qué hice? Lo preparé todo para que en el momento en que aquella noticia se pudiera dar, yo me la estaba jugando, podía haber habido una filtración. Incluso yo llamé a la cadena Ser Madrid, hablé con, no sé si con Paco González, con Antonio Martín Balbuena, y le dije, oye, mira, hay esto, pero esto está secuestrado hasta... Bueno, pues él cumplió con su palabra y en el momento en que ya se disolvió el problema y se ató el último hilo, me llamó por teléfono y dice, suéltalo. Y como era cierto que nadie lo sabía,
Pues fuimos los primeros, pero esos 3 días que yo pasé se quedan Ya para mí. ves, ya ves, ya ves. Sin embargo, la persona y su carrera estaba por delante de una noticia que yo podía dar después. Y eso es muy difícil, ¿eh? Eso hay que vivirlo y elegirlo. Yo creo que la impaciencia de saber lo que tú comentas, de saber una noticia, saber que es buena para alguien, querer darla y no poder. Esa impaciencia, Eso, mira, hay gente que dice, no, la noticia hay que darla sí o sí, como yo he dicho antes, claro. Pero solamente hay por encima de eso una cosa, que es el factor humano. Y para mí todavía, a lo mejor yo no soy un periodista de raza si hago eso, pero soy un periodista que considera que las personas están por encima de ese tipo de cosas. Y era una gran noticia, sobre todo en Málaga, era un pelotazo, ya y ves. en Madrid, porque era el Real Madrid, un portero que firmaba el Madrid. Pero en aquel momento yo de Pedro me fiaba y Pedro me decía que había un hilo suelto que lo podía mandar al garete todo. Y yo dije, tranquilo, me has dado el disgusto de mi vida, pero si esto sale bien me habrás dado una gran alegría y ya lo contaré. Ya ves. No, la verdad que sí. Cuando tienes que dar una noticia de ese estilo, que sabes que es buena y que repercute a alguien que quiere o que le tiene aprecio, yo creo que eso no se paga tampoco con dinero. Con respecto a, bueno, yo tenía aquí una pregunta trampa, Antonio. Dime, a ver. ¿Tú cómo te consideras? ¿Buen comunicador o buen periodista? Porque creo que son dos cosas muy diferentes. Sí, son 2 cosas diferentes. Comunicar bien es una cosa que a mí no me la he currado yo. Yo no sé si comunico mejor o peor, pero yo sé que lo que como comunico lo he trabajado poco. O sea, si comunico bien, pues es una cosa que yo traía de serie. No la he trabajado mucho. Ser periodista, hacer periodismo, hacer información, sí se trabaja. Es decir, si no eres periodista, no puedes serlo nunca. Es decir, tú puedes estar 20 años en la facultad, 20 años en un medio, pero si no eres periodista, no. Y entonces, no eres periodista, pero no porque no comuniques, que a veces también, sino porque si no te gusta, si no lo sientes. Hacer el periodismo y la radio no es una manera de vivir, es una manera de ser. El que usa la profesión para simplemente vivir de una forma nutricia, es decir, yo como de esto, como el que no le gusta su trabajo y va a su trabajo todos los días para cumplir un horario. Al final se nota. Sí. Al final se nota. Y lo de comunicar, en mi caso, le digo que yo no me quejo, yo creo que comunico bien, que mis cosas las cuento bien, pero no tiene nada que ver con el trabajo ni con la preparación. Eso venía de serie, tuve la suerte de eso y yo creo que la gente me entiende cuando hablo. Y lo otro obedece a un trabajo, a un rigor y obedece a que me gusta mucho, que soy muy cansino. Que yo me levantaba cuando estaba en Jaén, yo me levantaba a las 9 de la mañana, o a lo mejor no me había acostado. Me levantaba a las 9 de la mañana, iba a la radio, hacía mi programa, a las 11 hacía otro programa de variedades, de generalista, un ómnibus que hacía Manolo Cruz, después hacía el programa de deportes, después me iba al Diario Ideal, después volvía a la radio y a las 11 de la noche me iba de pub a enterarme de cosas. O sea, yo vivía 24 horas, o 24 menos las que dormía, para esto, y en la calle. Y no me costaba trabajo, nunca he tenido sensación de trabajar, jamás, hasta que dejé de ser informador y empecé a dirigir emisoras o medios de comunicación. Entonces me di cuenta que estaba trabajando, porque eso ya no me gusta. Lo otro, mira, yo cada día iba o en Málaga o en Sevilla o en Madrid, donde estuviera. Oye, que mañana te vas a hacer el Burgos Getafe. Vale, pues me voy. Que te va a hacer el Sevilla, no sé qué, pues vale, me voy. Y encantado de la vida. Y mis programas de radio. Y yo no tenía sensación de trabajar. Nunca. Eso no era un trabajo, eso era la vida. Eso era vivir, sí. Es que así, parecido se vive, lo vivo yo, o por lo menos siento que lo vivo así. Lo que comentábamos antes, si no tienes una motivación, una pasión detrás de esto, al final es insostenible. Yo lo considero insostenible. El que está ahí por obligación, como tú dices, esto me tiene que a mí que dar de comer y por cabezonería, yo creo que al final eso hace agua, por un lado o por otro. Pero bueno, al hilo de lo que estábamos contando, de esta pregunta, de comunicador o periodismo, ha habido mucha, ¿cómo se dice? Mucha controversia con el tema. Porque, por ejemplo, a mí Ibai Llanos me parece un gran comunicador. Lejos de la profesión de periodismo, me parece un gran comunicador. Es que eso es otra cosa. Entonces, Ibai tiene el componente de información espectáculo.
Y él pone sus normas, él tiene sus normas, él no está obligado, las normas se las ha puesto a él, le pone sus márgenes, sus fronteras, él se permite o no se permite cosas y nadie le va a reclamar la ética periodística, porque es otra cosa. Sin embargo, a mí o a ti, si te pones a hacer periodismo, te van a reclamar el marco de la ética. Es decir, tú tienes que hablar bien, respetar el lenguaje, respetar al que te escucha, respetar la información que hace y tratar de hacer algo que, una vez que has conseguido todo eso, sea capaz de llegar a la otra parte. Es decir, el emisor tiene que conseguir, una vez que tiene todo el paquete informativo, que el que lo escucha, que el elemento al que va dirigido eso, lo reciba y lo reciba con claridad y con la misma idea, el mismo tono y el mismo sentido que tú has querido darle. Exacto. Sí. Pero eso es así. Pero yo creo que la sociedad, por lo menos yo me incluyo, en la sociedad en la que vivimos, no sé qué más hace falta, si periodistas buenos o grandes comunicadores. Para mi gusto. El periodismo es fundamental, claro. Porque el periodismo es el que debía ser. Voy a utilizar esa forma verbal. Debía ser. Voy a utilizar esa expresión porque en este momento el periodismo está tocado. Sí. Porque tú no puedes poner una emisora de radio o un programa de televisión y saber lo que vas a escuchar directamente. Ahora mismo a mí me encanta escuchar, leer o ver a personas que sobre un tema no sé lo que me van a decir, porque están relacionadas con el tema y están procesando el tema y lo están procesando a partir del conocimiento, del respeto a la verdad y de los datos veraces. Eso me encanta. El problema es que es cada vez más difícil. Sí. Y el comunicador lo que tiene que hacer es otra cosa. Informar y comunicar son dos cosas distintas. Informar y comunicar son dos elementos que necesita el periodista. Pero el comunicador, el lúdico, Ibai, lo que tiene que hacer es comunicar lo que a él le apetece comunicar y lo que cree que le da más rentabilidad en seguidores y por lo tanto en dinero. El periodista lamentablemente tiene que apartarse de lo que le da más dinero si lo que le da más dinero no tiene que ver con la verdad, con el rigor y con la ética periodística. No, sí, yo lo veo igual que tú. De hecho, yo soy consumidora fiel de Ibai, de las cosas que ¿no? sí. Entonces, al final, yo creo que la sociedad está pidiendo a gritos un cambio en el periodismo a la misma vez. A la misma vez que en comunicación estamos pidiendo un cambio como una vuelta de tuerca. Es como que se ha quedado atrás, ¿no? La metodología. No sé. Antonio, yo... Bueno, la metodología, en la medida que los medios de comunicación están ampliándose, o sea, están creciendo, porque los soportes, los formatos ya, esto estábamos hablando, yo el Sky o el Zoom antes de la pandemia, pues bueno, vale, y esto lo estoy haciendo contigo, y no lo había hecho antes, porque el teléfono siempre iba con el ordenador y tal, y me preparaba, ahora he llegado, hace un momento, he comprado una botella de agua y me he subido, y me he colocado aquí y digo, voy a hablar con Cristina. Entonces, no me he preparado más, ¿me entiendes? Pero sí, por suerte, la tecnología ha avanzado mucho. Todo lo que tiene que ver con la tecnología debe ser utilizado. O sea, yo no soy tradicional en ese sentido. Creo que todo debe ser utilizado en la medida que facilite la comunicación y la emisión y el compartir las noticias y la información. Pero yo voy a la esencia. Podemos cambiar todo. Lo que no puede cambiar es la esencia de lo que es información, es decir, los mandamientos básicos de una información. Me la puedes dar como quieras, por teléfono. Antes, yo recuerdo que antes decían unidad móvil número 5. Una unidad móvil era un teléfono y un tío con un poquillo de imaginación, ¿me entiendes? O sea, en eso, en la radio, en Jaén, en aquella radio que hacía Manolo Cruz, era una cosa muy potente, porque era la imaginación. Tú escuchabas aquello y parecía que había 5 unidades móviles y era un tío en la puerta de la emisora con la radio, o sea, con el coche de la radio y el equipo, porque como si se iba a la catedral ya no llegaba. Entonces, esa era la 1. La 2 era otro que estaba en la redacción y era la unidad móvil número 2. Todo eso en la radio se ha hecho siempre y en la comunicación. Y tenemos que aprovechar esto y lo otro y todo. Pero lo que no se puede cambiar es lo que no se puede cambiar. Sí. Bueno, en Jaén tú lo has demostrado con palabras de fútbol, que también quiero hablar de ese proyecto, porque bueno, aprovecho ahora y para el que nos esté viendo, el próximo 15, si no me equivoco, ¿no, Antonio? El próximo 15 de diciembre tenemos la
gala anual de los premios de Palabra de Fútbol y prontito Antonio nos dirá cómo conseguir, pues eso, las invitaciones y las entradas para poder ir. Yo lo recomiendo un montón porque yo me lo pasé fenomenal el año pasado, lo confieso. Y con respecto a esto, Antonio, Palabra de Fútbol, ¿cómo nace ese proyecto? Palabra de Fútbol es más que un medio de comunicación, efectivamente es un proyecto. Es un proyecto informativo, pedagógico y también que tiene mucho que ver con los valores humanos a través del deporte. Esto era algo que yo tenía en la cabeza hacía mucho tiempo y en el año 2012, 2013, bueno, empecé a darle vueltas, empecé a tratar de... Y con un grupo de gente muy joven empezamos a crear una página web, pero yo ya venía antes de hacer cosas en institutos, en universidades, y mi proyecto era ese, Palabra de Fútbol, porque entiendo que el deporte tiene que utilizar siempre la herramienta de la palabra para un poco engrasar todo todo lo que tiene de áspero. Y hablando, se entiende la gente, y en el deporte lo que hace falta es mucha pedagogía, mucha palabra y mucho aparcar cosas que parece que son el santo santorum del deporte, pero que son prescindibles porque no ayudan. Entonces, esa es una obsesión que yo tenía. Primero fue una página web, luego fue un programa de radio, luego fue un programa de televisión, ahora vuelve a ser un programa de radio, es una revista en papel que nació a raíz de la pandemia, y luego es un montón de seminarios, de entrevistas, de charlas por toda España. Llevo muchísimo tiempo con esto y es un poco mi proyecto vital de aportación al periodismo, y cuando mis otras actividades me lo permiten, me entrego en cuerpo y alma. Mi paso por Jaén tiene mucho que ver con Palabra de Fútbol. El día que Palabra de Fútbol desaparezca, pues seguramente yo no tendré tantos motivos para ir por Jaén, aunque Palabra de Fútbol es un medio o un proyecto divergente. Es decir, nosotros no trabajamos de fuera para adentro, trabajamos de dentro para afuera. Es decir, queremos que Palabra de Fútbol sea un puente hacia el exterior, que Jaén o Ciudad Real o Valladolid, cuando hagamos algo allí, sea para exportar la idea, la imagen y todo lo que tiene que ver Valladolid hacia afuera, no hacia adentro. Ese es un poco el espíritu de Palabra de Fútbol. Está claro. No, también lo que quería hablar contigo, Antonio, era, porque Palabra de Fútbol para mí es un poco, pues, un proyecto que nace desde Jaén, que realmente tiene su raíz ahí. En ese talento que no sabemos muchas veces explotar, para mi parecer. En Jaén se han visto grandes jugadores, se han visto grandes entrenadores, se han visto muchísimo talento. Pero muy pocos llegan o muy pocos tienen esa suerte de estar en el momento, como se suele decir, en el momento, en el lugar exacto donde tienes que aprovechar la oportunidad. Y mi pregunta es esa, ¿qué piensas que le falta a Jaén para explotar ese talento que tiene, sacar ese orgullo que tenemos todos los jiennenses para decir, no, es que Jaén tiene mucho talento y se lo quiero enseñar al mundo? No, Jaén tiene muchísimo talento y la prueba está que sin tener las mejores circunstancias, hay gente en todos los sectores que sale, que despunta, que destaca y que cuando llega marca diferencia y puede estar en cualquier sitio. O sea, y hablo de Jaén Capital y hablo de la provincia. Y en cuanto al fútbol se refiere, bueno, hay un montón de futbolistas, hay buenos entrenadores. El problema es que es una pena que Jaén, que es una cantera fértil, una cantera buenísima de futbolistas, era antes y lo es ahora, pero durante mucho tiempo hemos tenido como una especie de tierra yerma en cuanto al fútbol se refiere, y el futbolista, en cuanto crecía, pues ya a lo que aspira es a irse al Villarreal, al Betis, al Sevilla, al Real Madrid, y falta una referencia fuerte aquí, y el Real Jaén, por desgracia, en este momento no lo es. No tenemos referencias fuertes de niño, no, yo voy a renunciar al Granada, al Valladolid o al Villarreal porque me quiero quedar en la cantera de un club de la provincia fuerte que me dé proyección hacia el exterior. No hay. No hay. Entonces, es una cosa complicada, porque tú dile a un padre que tiene un niño que despunta y que viene, porque es que esa es otra, no es que los lleven, que también, sino que los grandes clubes, ahora se acercan las selecciones, las competiciones regionales. Bueno, pues ahí cae todo el mundo. Ahí cae el Madrid, cae el Barcelona, el Valladolid, el Atlético de Madrid, el Villarreal, caen todos. Y cuando acaba esa competición, los teléfonos de los padres o allí mismo el cara a cara
es una feria. Y claro, cuando tú le dices a un padre que su niño quiere ir a... Pues el padre dice, por mí que no sea, y se da 200 millones de kilómetros para que su hijo tenga su oportunidad. Ese es un problema. Luego tenemos el problema de las comunicaciones. Tú no sabes el trabajo que cuesta llevar gente allí, a Jaén. Cuando tú dices, ¿por dónde te traigo? Una anécdota. El año pasado, Yago Aspas venía, pero estuvimos tratando de hilvanar el viaje y era un día entero viajando hacia Jaén, a Granada, y otro día entero viajando hasta poco más. Se ha cortado un poco. Ese es el problema, ¿me entiendes? Y bueno, pero calidad, talento, trabajo, está claro, porque de hecho salen. Sí. No, vamos, en ese sentido sí. Yo soy fiel defensora de la cantera de aquí de Jaén, porque bueno, porque Claro. me toca de cerca y no me queda de otra. Pero sí que es verdad que yo creo que aquí lo que falta es lo que tú comentas, un arraigo al club, a un club referente, ya me da igual. El club Da igual el que sea, pero es que puede haber un club cualquiera que tenga una buena cantera, fuerte, pero todos al final, cuando el niño llega a una edad vuela. y llega y expresa un poco de calidad, ya o bien lo llevan o bien vienen a por él. Y entonces no hay un arraigo, digamos, emocional que diga, no, yo me la juego todo y me quedo en el equipo de mi pueblo o de mi ciudad. No, eso no lo tenemos. Sí. Pero bueno, dentro de lo que hemos hablado, del Real Jaén y demás, ahora parece que el agua se ha calmado un poquito. Con respecto a la gala del año pasado que tuvimos, que me acuerdo perfectamente de las palabras de Anquela, ¿cómo ha cambiado el Real Jaén, Antonio? Bueno, ahora hay una balsa de aceite. Exacto. Hay dos realidades. Una, la deportiva, que este año se ha hecho con cierta coherencia, con cabeza, y bueno, el equipo está funcionando como un equipo y no tiene que ocuparse de otras cosas. Luego está el gran problema, que es el problema económico, eso sigue ahí. Entonces lo que hay que ver es si ese problema se puede atacar y se pueden dar las soluciones necesarias, porque si no, a la larga va a volver a plantearse el problema, porque aquí hace falta muchísimo dinero, o por lo menos una aportación importante de dinero para que el club pueda seguir esta evolución positiva y normal. Es que la normalidad que tenemos en Jaén, pues ahora parece que es, no sé, la panacea, pero eso es lo normal, eso es lo que aspira cualquier club, pero es que lo normal allí es muy complicado. En Jaén es muy complicado porque venimos de una situación seria, grave, gravísima. Y ahora lo que hace falta es ver si somos capaces, si son capaces los que tienen ahora el club, de encontrar una solución que dé la tranquilidad económica. La estabilidad deportiva, ganando, empatando, perdiendo, está. Ahora hace falta que se resuelva el segundo problema. Es decir, ya te he vestido, te he afeitado, te he peinado, estás en la calle, estás guapísimo, guapísima, estás muy bien, pero ahora te voy a hacer un chequeo por dentro y resulta que tienes un soplito en el corazón y además tienes un reuma que te va a llevar para adelante. Vale. Eso es lo que hay que curar. Eso es lo que hay que curar ahora. Sí, pero bueno, aún así, yo creo que dentro de lo malo, si Hombre, la pelota, no tiene nada que ver. Si lo deportivo sale, Antonio, creo que eso ya es un paso adelante en muchos sentidos, porque la gente en el momento que le han dado un equipo que medio ilusiona o medio en el que te pueda enganchar, la gente ha respondido bien. Pero si la afición en Jaén siempre responde cuando hay un motivo. Yo he estado en Jaén durante muchos años y he visto, yo me acuerdo un día, el día del Logroñés contra el Real Jaén en la Copa del Rey, yo fui desde Sevilla a Jaén con Manolo Aguilar, con un compañero mío de la cadena SER, y fuimos al Dallas, nos compramos un bocadillo y una cerveza y nos sentamos debajo del marcador, debajo de las cabinas de radio que había antiguas en el rincón, y alucinábamos los dos, y veníamos del Sánchez Pizjuán, pero el ambiente, el calor, la tensión, la alegría, la fiesta de ese Garradón de fondo lleno, era una maravilla. El problema es que luego se ha ido deteriorando de la forma que todos sabemos. Y ahora, en cuanto se aplica un poco el sentido común en la cabeza, está Chumilla de entrenador, que sabe de lo que va esto, ha escogido su elemento dentro del marco económico que ha tenido que manejar, porque eso es otra, y luego tiene que conseguir ganar, porque nadie gana con el escudo. Es que uno de los problemas que puede haber es que la gente crea que el Real Jaén, con el nombre, el escudo y con la normalidad, ya lo tiene todo hecho para ascender.
aquí la gente va a venir a morderle al Real Jaén y ni qué decir tienen lo que le va a hacer, lo que le están haciendo. Me refiero en jugarle a tope, porque es el Real Jaén. Es que contra el Real Jaén y contra ese histórico, todo el mundo quiere jugar su mejor partido. Por eso esto va a ser muy largo y muy complicado. Y sin embargo, en la otra esquina, enfrente, justamente, tenemos al Linares Deportivo, que está haciendo un temporadón que a mí me parece increíble. Pero más increíble me parece el trabajo del entrenador. O sea, es que se ha notado muchísimo cuando se ha ido, ha vuelto este vaivén de entrenador. Pero Me ha parecido la prueba más real en el fútbol, Cristina, cuando un proyecto está bien, no se debe tocar. en el fútbol, Cristina, las cosas no pasan por casualidad y parece que tener un entrenador o tener otro o acertar en la elección de un entrenador, eso es importantísimo. Este entrenador que tiene el Linares es un hombre que ya dio muestras en Jaén de hacer cosas, de saber de qué va esto. Lo dio en Linares, se fue, ha vuelto. Afortunadamente, el año pasado no encontró el proyecto que él quería y ha podido volver a Linares y ha podido hacer el proyecto que quiere y ahí está el resultado. Es que Linares, como Jaén, es una ciudad de fútbol. Ahora se llama Linares Deportivo, pero es que para mí Jaén y Linares me da igual cómo se llamen, son ciudades de fútbol. Yo te decía antes que yo empecé a hacer información deportiva en Linares, en Carrusel Deportivo. Yo iba allí a cubrir a Linares en Segunda División A, cuando estaba Nicetti, cuando estaba Preciado, cuando estaba Torres, y aquello era también otra caldera. Linarejo era una caldera, allí no se podía, y estaba el equipo último, penúltimo, con Naya de entrenador, y se iba para abajo, y sin embargo, allí cada partido de los últimos era una cosa, era fútbol en estado puro. Yo no sé si yo habré vuelto a ver fútbol de aquel, porque ahora ya los campos, después ya empecé a moverme en campos más grandes y a estar más aislado en cabina, pero Linares es una ciudad de fútbol, ha ido desapareciendo el equipo, está llamándose tal, llamándose cual, pero para mí no son los equipos, son las ciudades. Pasa lo mismo con Málaga, desapareció el Málaga Club de Fútbol, pero el equipo de la ciudad de Málaga es el Málaga. Y es una ciudad de fútbol histórica, o sea que lo de Linares no es una casualidad, es un magnífico entrenador. Sí, sí, sí. Y un magnífico proyecto, porque al final encontraron la manera de sanear todo lo que había, de empezar de cero, desde abajo. No sé, a mí me parece súper meritorio. Igual de meritorio, a la misma altura, lo que pasa es que Torre Perojil sí lo viví yo un poquillo más cerca, pero ahí, ¿eh? Ahí. Pero hablamos otra vez de lo mismo. Le damos la llave del coche a un buen piloto, que sabe que las ruedas las tiene que poner del precio que las puede poner. Sí. Sabe que si lo quiere pintar tiene que ser en el presupuesto que tiene. Y luego tiene que convencer a los que van dentro de que son los mejores mecánicos, los mejores copilotos y los mejores todo. Y entonces Torres ha sabido hacer eso. Y luego ha tenido también un poco el respaldo de la Junta Directiva que ha reconocido su trabajo. Ese elemento es fundamental. El entrenador que entiende y conoce la filosofía del club y que además se ajusta a lo que el club le da, y oye, mira, tienes 5, bueno, pues me quedo. Si me quedo, ya no valen las quejas. Puedo pedir más al principio, o puedo exigir más al principio, o puedo que me prometan para Navidad, pero en el Torre Perojil yo creo que es simplemente la conexión perfecta entre la filosofía del club y el entrenador. Está clarísimo, sí. Con respecto a, bueno, el fútbol modesto, de eso sé de buena tinta que lo sigues, porque hasta el más recóndito pueblo y el más ajustadillo de precios y de presupuesto y demás, hasta ese lo sigues, Antonio. ¿Qué crees? O sea, ¿cómo...? No te he entendido bien, pero creo que me preguntas que si sigo el fútbol modesto. No. ¿Es lo que me has preguntado, Cristina? Eso lo doy por hecho, Antonio. La pregunta es... Entonces la pregunta es que se ha cortado. Sí. ¿Crees que ese fútbol está rompiendo un poco lo que son los moldes de lo que estamos acostumbrados a ver en la tele, tan mediatizado, tan táctico, tan, no sé, tan preparado, ¿no? A ver, el fútbol es un reflejo de la sociedad o la sociedad es un reflejo... Vamos, el fútbol es un reflejo de la sociedad. La sociedad está cambiando. Entonces, ahora hay muchos medios de comunicación y todo el mundo ve los partidos por la tele, las ruedas de prensa, las explicaciones de los directivos de cómo hacen sus clubes, de cómo hacen su cuenta y cómo hacen... Y todo eso va calando como la lluvia fina. Te encuentras a clubes modestos, básicos,
que tienen una cantidad de tics que corresponden a equipos de Champions, que dice, bueno, que vayamos a la excelencia, pero no vayamos a la excelencia por el remilgo y la tontería. Y luego a la hora de jugar ya, bueno, eso ya son los entrenadores y es un poco el gusto de cada técnico o el criterio de cada técnico. Tú ves los partidos a pie de campo. Yo me acuerdo cuando los veía a pie de campo que eran una cosa y cuando los ves por la televisión son otra. Totalmente distinta. O sea, yo cuando quiero ver a un futbolista dejo la televisión y me voy al campo a verlo. Cuando me interesa un jugador, me voy al campo a verlo, porque es donde ves el futbolista. Ahora el Big Data está muy bien. Tú coges el Big Data y empiezas y ves a un futbolista, lateral derecho, sube, tal, tom, pum, y cuando lo tiene todo, eso me lo decía Pablo Blanco en Sevilla, decía, mira, Antonio, está muy bien el Big Data, dice, pero yo cuando vea al futbolista te diré si es el futbolista del Big Data o no. Entonces, te decía lo de antes, se puede aplicar todo el avance, todo lo que suponga modernidad y mejora. Pero para mí el fútbol de pueblo lo que tiene fundamentalmente es la capacidad de vertebrar un territorio. Gracias al fútbol en la provincia de Jaén, a la gente ha viajado, porque hay mucha gente de Jaén que si no fuera por el fútbol no conocería el pueblo de al lado. Te lo digo en serio. El otro día estaba viajando por la Sierra de Segura y la persona que venía conmigo le dije, mira, esto, me decía, esto es maravilloso, el castillo de Segura, tal, en fin, ver los ciervos por allí, te digo, esto es maravilloso, ¿verdad? Pues seguramente un señor de Porcuna no conoce esto, porque la provincia de Jaén es enorme. Digo, bueno, pues un señor de Porcuna que sea socio del Porcuna, lo más probable es que alguna vez haya venido aquí a Villanueva porque su equipo ha jugado contra, y si no, no viene. Yo creo que en eso el fútbol ha tenido y ha hecho mucho bien. Porque ha creado señas de identidad, ha elevado la autoestima. Yo recuerdo en el campo de mi pueblo cómo se ponía el equipo y cómo gritaban Villacarrillo. Claro, y era el Villacarrillo que estaba en última división, no me acuerdo cuando era chico yo. Pero vamos, que era una cosa y yo sin embargo me sentía orgulloso de pertenecer a aquello. Porque el fútbol tiene eso, otra cosa. El fútbol... Antonio, siguen así en Villacarrillo, ¿eh? Que todavía sí, me refiero que yo hablo de mí, de lo que yo sentía, ¿no? Sí. Yo iba allí, iba al campo de fútbol antiguo que teníamos allí, que era un pedazo de campo, y yo veía la emoción de la grada y tal, y yo me sentía parte de aquella tribu, y estaba orgulloso cuando salía, tanto si había ganado como si había perdido, pero yo iba con mi tribu allí, después de aquello salía como un loco de contento, ¿no? Porque el fútbol tiene eso también, el fútbol le da a la gente la posibilidad de ser, en el sentido ontológico del término, ¿no? O sea, la gente a lo mejor tiene dificultad para de forma individual comunicarse, interactuar, pero el campo de fútbol, la grada, te permite ser parte de un grupo y hay mucha gente que pudiendo, que tiene su personalidad, que es una persona, una mujer, un hombre o mujer que se comunican bien, pero les gusta el domingo disolverse en la grada y ser uno más del grupo y eso lo tiene casi de terapéutico el fútbol. Eso es así. Sí. Ahí, en lo que has dicho tú antes, justamente del tema de cómo se ve el fútbol a pie de campo, yo ahí sí te puedo echar un capote porque si radiarlo, no lo he radiado nunca, ¿eh? No he radiado nunca un partido a pie de campo, me encantaría y lo tengo pendiente. Pero verlo detrás de una cámara, Antonio, si el día que sea te pones detrás de una cámara y lo ves detrás de una cámara, es diferente a como... Igual que la radio tiene su magia, creo que las cámaras, los que somos fotógrafos y estamos a pie de campo, lo vemos igual que vosotros, pero con otra perspectiva. Y es completamente diferente. Está clarísimo, está clarísimo. Eso es, mira, no sé si fue ayer, antes de ayer, la semana pasada. Yo recuperaba una entrevista que le había hecho a Michael Robinson. Y yo le preguntaba a Michael, en aquella entrevista le preguntaba, Michael, ¿cómo ves el fútbol ahora que ya no juegas y que lo estás viendo? Dice, ahora lo veo más fácil. Dice, porque solamente si te levantas unos metros del terreno de juego, entonces ves espacios que en el campo no los ves. Estás jugando y tú tienes una visión. Dice, 2 metros, 4 metros, ya no te digo 20 más arriba, tú ves espacio y dices, bueno, ¿por qué no la pone ahí? ¿Por qué no la pasa allí? Porque sencillamente no es tan fácil de ver eso. Lo ven los genios, que donde no hay espacios los crean, porque con la acción, el movimiento son capaces de crear un espacio, pero el narrador tiene siempre ventaja. Por eso decía Michael, yo le doy al futbolista siempre el beneficio de la duda. Ya. Es totalmente distinto. Sí.
Bueno, el fútbol de élite, tú fuiste director de comunicación o del departamento de comunicación del Sevilla, Antonio. No, afortunadamente no fui director de comunicación del Sevilla. Me ofrecieron el cargo. Yo tenía una magnífica, la tengo con Del Nido, y me ofreció formar parte de su equipo de comunicación, pero yo estaba en otro proyecto en aquel momento, yo estaba en Sevilla en otro proyecto, y lo que sí hice fue hacer palabra de fútbol en la radio del Sevilla. Y la verdad es que me sirvió, fue muy pedagógico, porque vi el fútbol por dentro, o sea, los clubes por dentro, Exacto. que yo los conocía, pero no es lo mismo que tú entres, que te inviten un día a estar allí, que tengas amistad o que tengas confianza, y otra cosa es que formes parte de todo ese engranaje, que parece que todo ocurre por casualidad, que todo, no. Las cosas están todas muy medidas. El fútbol es un poco como el teatro, Sí. que está muy preparado, que se cuida hasta el detalle. Hablando de futbolistas, la comida, la imagen, absolutamente todo. La ropa, por supuesto las botas, todo está cuidado, y luego a nivel de marketing mucho más. Se trata de una experiencia, para mí fue una experiencia pedagógica. Yo estuve 2 años y medio trabajando en el club por dentro, teniendo acceso a todo lo que no tenía acceso como periodista antes, y a mí me pareció primero apasionante, porque me gustaba mi profesión, y después absolutamente fascinante, porque estaba descubriendo cosas que yo podía haber imaginado, pero que no sabía que eran así. Y cuando salí del Sevilla, salí más, ¿cómo te diría?, más periodista, porque había llenado una parte de mi formación que antes no la tenía completa. Que no la conocía, claro. No la conocía, la intuía, pero no la conocía. Sí. No, O sea, un entrenador que llega a jugar un partido muy importante de Europa League, y que va con la plantilla justa y tiene un futbolista que es relativamente bueno, y que 5 minutos antes de salir le dice al médico a alguien que se ha tomado una pastillita porque le dolía la cabeza. No te puedes imaginar la convulsión, porque claro, no podía jugar, porque no sabían qué pastilla era, porque no sabía si daba doping. Entonces, ver cómo se maneja todo eso, cómo cambia, o ver, por ejemplo, un portero que va a jugar su primer partido como titular, y que el portero titular antes pase por su lado y no lo mire. Son cosas que las puedes ver si estás allí. Sí. Si no estás allí no las puedes ver, ¿me entiendes? Sí. Y luego aparte, a mí me fascinó el organigrama, el tema de marketing, que lo llevaba directamente el que es hoy presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Entonces yo hablaba mucho con él de su teoría del marketing, ¿no? Y él decía: Antonio, todo esto está muy bien, vender aquí, vender allí, proyectar, presentar la parte teórica del... Dice, pero luego que el 9 meta goles. Exacto. Porque si no, por ahí se cae todo. Además que sí. No, la verdad que yo ahí en eso te envidio un montón, porque ya sea el Sevilla, yo soy más del Betis, en mi caso. Pero... No, pero yo con el Betis tengo muy buenas relaciones. O sea, con Rafael Gordillo es un hombre entrañable con el que yo he tenido muy buena relación. Diego Rodríguez, que jugó en los 2 equipos. Sí. El Betis es un equipo... A mí yo tengo buenos amigos en el Betis también. Pues cuando eso me llevas para allá contigo. Que yo, por ejemplo, sí que me encantaría, porque lo he visto, ya te digo, en el fútbol modesto he tenido esa suerte de vivirlo un poco en el marto. Me dejaron meterme ahí en lo que son los entresijos, el cómo preparar un partido, el cómo tal. Se ve lo que hablábamos antes, se ve muy diferente, se ve que enriquece mucho más la experiencia. Yo creo que eso, a nivel de periodista, a nivel de comunicador, a nivel de incluso persona, te llenan tanto esa experiencia que creo que no se pagan con dinero. Te lo digo. Sobre todo si eres una persona vocacional, que te gusta eso. Sí. Porque aprecias realmente el valor que tiene. Hay gente que no le gusta. Pero a mí es que me emociona mucho lo que pasa de verdad. Es decir, a mí me da igual que sea un vestuario o un patio de cuadrillas en una plaza de toros. Sí. Ahí hay una vibración diferente. Las cosas pasan de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, a mí, en un vestuario o en una boca de vestuario o a ras de césped, viendo cómo se está urdiendo todo antes de empezar el partido, pues eso emociona. Yo he tenido grandes charlas para aprender con entrenadores, con futbolistas, y al final lo que hace es amasar conocimientos, pero cuando te pones delante y te das cuenta de que todo lo que te contaron está pasando delante de tus ojos, pues entonces eso te emociona. Y yo he tenido la suerte de ver las cosas desde los 2 puntos de vista, está claro. Sí.
Bueno, antes de cortar, que me quedan dos preguntas, ¿vale? La de Luigi, que la tengo aquí pendiente, que esa sí la habrás leído. No, es que no he podido ocuparme esta tarde de las redes. Anda, pues te va a venir de sorpresa. Venga. Me pregunta Luigi, dice, una pregunta para el bueno de Antonio. ¿Cómo se lleva eso de ser 3 hermanos y todos referentes del periodismo deportivo provincial? O sea, Bueno, se lleva muy bien. Yo no soy referente del periodismo deportivo provincial. En su momento estuve en Jaén ubicado, pero ahora mismo ojalá pudiera estar más metido en el fútbol provincial, porque para mí ha sido una pasión siempre. O sea, a mí me da igual, yo tengo la misma emoción o tengo las mismas sensaciones, los pulsos son los mismos cuando he estado en el Estadio de la Victoria o en Linarejo o en algún campo de la provincia, cuando Paco Benítez y yo radiábamos en directo el Jamilena Joda, por ejemplo. Te estoy hablando del año 75, 76, 77, y empezamos a radiar partidos por los pueblos con un hilito enganchado a un itame y a lo que Dios quisiera. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces, esas emociones luego las he sentido en el Bernabéu, en el Calderón o viajando por ahí con la selección española o con equipos en Europa, ¿no? Entonces, a mí eso no me... Y yo he disfrutado mucho, lamentablemente ahora yo no soy referente de nada en Jaén en el sentido informativo porque paso, y cuando uno no puede dedicarse plenamente a una cosa, mejor no hacerlo. Porque a mí me podéis escuchar o leer opiniones concretas de cosas concretas porque las sé, pero reconozco que hay temas profundos que a mí me encantaría tocar, que me gustaría meterme hasta el fondo, pero como te dije al principio, conocer, investigar, contrastar y luego publicar. Pero si no haces la cadena completa, no estás siendo fiel a ti mismo. Ni a lo que tú eres, claro. Ni a lo que yo creo que debo ser como periodista. Y te digo, si hago una mala información y esa información perjudica a alguien, estoy faltando también a algo muy importante para mí, que es darle el valor que tiene la persona, el factor humano de esta profesión que no se puede olvidar. Dice, bueno, está por aquí Pedro, al que aprovecho y lo saludo, Pedro Espósito. Tudela comenta, hola Antonio y Cristina, cuenta alguna anécdota de esa tercera de los años 80 y de tus corresponsales en Radio Jaén. Hombre, yo te digo una cosa, Jesús lo sabe, yo estoy muy orgulloso y sé que soy, o que fui en aquel momento, ese elemento que aglutinó gracias a una gran red de corresponsales que yo tenía, que no eran profesionales, que no vivían de eso, pero que se dejaban la piel en eso. Mira, a Rafael Moga, mi corresponsal en Bailén, le rompían el coche, le pinchaban las ruedas, le rayaban la carrocería, lo llamaban de noche a su casa. Bueno, pues temblando, porque no es que sea Superman, pero él daba su crónica y no se quitaba de su opinión ni un ápice, no se apartaba. Y yo le decía, Rafa, déjalo. No. Él diría, temblando pero avanzando. Pero es que tienes a Manolo Carmona, con el que todavía tengo una estrecha relación, igual que con Rafa, y eran gente que se cuidaba, que yo sabía que la crónica que daba de la Arjonilla o de Arjona o de donde la diera Manolo, era una crónica currada y que daba gusto escucharla porque si cerrabas los ojos y cambiabas los nombres, te podía estar hablando de un Madrid-Barcelona. ¿Me entiendes? O sea, era una crónica perfectamente estructurada. Alfonso Jiménez en Porcuna, José Luis Quero en Mancha Real, Cristóbal Gámez en Ibro. Éramos una banda, como yo digo, pero una banda que vivía junta y que vivía, los que no trabajaban profesionalmente en la radio, con la misma intensidad o más que yo. Eso era así. Bueno, y anécdotas podíamos contar muchísimas. Una vez pillamos a un entrenador que había vendido un partido, había apañado un partido, y tuvimos que decirle, oye, o lo desapaña o lo contamos, porque tampoco nosotros, vuelvo otra vez a lo mismo. Oye, te hemos pillado con las manos en la masa. O esto lo rompes y que se juegue esto, o nosotros lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque era un partido importante y digo, como salgamos diciendo esto, va a haber palos, que eso es otra cosa, la responsabilidad en la información. Nosotros podíamos haber salido diciendo, dando pelos y señales, de conversaciones telefónicas, de reuniones, vamos, menos fotografías teníamos de todo. Y testigos dispuestos a hablar. Pero dijimos, como lo contemos esto a jueves que estamos, de aquí al domingo hay un lío y el domingo la guerra. Total, hicimos de periodistas diplomáticos.
porque también hay que tener cierto, no es nuestro trabajo, pero vuelvo otra vez a lo mismo. A mí qué más me da, y era porque tampoco había tanta competencia, que lo contáramos o que no lo contáramos si estábamos evitando un posible altercado grave. Pues, bueno, una reunión rápida del equipo y venga, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a tratar de resolverlo de otra manera. Nosotros no queríamos que la noticia provocara un escándalo y un lío y palos. Lo que hicimos fue lo que creíamos que debíamos hacer, pero bueno, hay gente que diría, no, tenías que haberlo contado y se hubiera liado parda. Pues, no. Y el programa ni subía ni bajaba de audiencia por eso. No, porque al final, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo creo que están muy presentes. Ese tipo de cosas todavía hoy siguen estando presentes, ¿no? Lo siguiente. Sí, no, de forma más flagrante, que es que se ve, es que encima se nota. Está claro. Pero bueno. Bueno, Antonio, me queda solo una pregunta. Venga. Tú has cumplido muchísimos sueños, ¿vale? Y ya pues tienes una experiencia, has vivido de todo, has aprendido muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿tienes algún sueño más por cumplir? ¿Algo que te quede a ti ahí guardado? Hombre, mira, mi sueño es seguir trabajando y seguir disfrutando con lo que hago. Eso porque nunca sabes cuándo te va a venir el dolor de espalda, cuándo te va a venir el desaliento, cuándo te va a ganar un poco. Porque ahora hay mucha gente, tengo compañeros míos que están aburridos porque las redes sociales los están matando. Entonces, yo lo tengo muy claro. Yo sé quién soy, sé lo que hago y a dónde voy. Lo demás no me importa. O sea, yo tengo claro cuál es mi camino y lo estoy siguiendo. Y mientras pueda voy a seguir haciendo información, voy a seguir haciendo radio, voy a seguir haciendo tele, voy a seguir haciendo prensa escrita, voy a seguir haciendo seminarios, conferencias. Voy a vivir de lo que me gusta y a vivir por lo que me gusta. Entonces, yo me acuerdo, porque un personaje del que yo he aprendido mucho fue Bilardo, el seleccionador argentino, entrenador del Sevilla. Estuve un año con Bilardo. En el año de Maradona, Zucker, aquello fue un máster de periodismo deportivo que hice en primera fila, porque además Bilardo hizo un programa de radio conmigo, La Hora de Bilardo en Radio Sevilla, que luego la hacía también en una radio en Radio La Red, en Buenos Aires, y me tuvo allí una noche en su programa hasta las 2 de la mañana para hacerle una entrevista. Primero me tuvo todo el programa con él y a las 2 de la mañana dice, venga, ahora vamos a grabar. Una locura. Bueno, pues este hombre lo que decía eso, dice, había una canción de Julio Iglesias que se llama Me olvidé de vivir, y era la canción de Bilardo, esa le gustaba a él. Y me dice, Oliver, usted no se olvide de vivir, usted es joven, viva y tal. Y yo creo que le he hecho caso, yo vivo, pero cuando disfruto de verdad es cuando estoy haciendo lo que me gusta. O sea, cuando no trabajo estoy aburrido, bueno, aburrido no, porque siempre tengo cosas, pero cuando realmente soy perfectamente feliz es cuando estoy, además de que no me duele nada, estoy contento trabajando. Ese es mi... y bueno, y tengo ahí no es un sueño, es la obligación de acabar un libro que hace tiempo que empecé y que le he cambiado ya 2 veces el nombre. Primero se iba a llamar Palabra de Fútbol y ahora se va a llamar Los tiempos del laurel. Porque el laurel crece muy despacio, tan despacio como el libro. Y entonces espero acabarlo algún día. Pero si acaba, es buena señal, Antonio. Sí, bueno, en eso estoy. Tudela tuvo mucho que ver en eso, que en la pandemia me dijo, oye, con esto que estás publicando tienes que hacer un libro. Y dije, venga, vale. Pero yo el libro lo tenía ya pensado hacía mucho antes, lo que pasa es que como me pongo y no soy constante en eso, pues además me da mucha vergüenza contar cosas que tienen que ver conmigo. Bueno, hoy te has desenvuelto bien y has hablado mucho, ¿eh? No, pero porque me dejas. Te iba a decir al principio que me cortaras, porque yo cuando cojo un micrófono, aunque ahora mismo no lo vea, me vuelvo loco. No, ¿sabes qué me pasa? ¿Sabes qué me pasa? Que cuando yo estoy cómoda, hablo muy poquito. Dejo que hable el entrevistado, en este caso, que eres tú, pero cuando estoy cómoda y se me pasa el tiempo volando, es que incluso aprendo muchísimo de cada invitado que pasa por aquí. Está claro. Aprendo muchísimo y te metes muchísimo. Yo empatizo mucho con los invitados. No sé si será un defecto eso o una virtud, pero en ese sentido... No, bueno, hay que tener un equilibrio con eso. Pero, por ejemplo, tú estás haciendo una cosa que tiene que ver con la comunicación. Es un periodismo amable de búsqueda y de proyección del personaje. A ti te interesa más que nada que la gente conozca al personaje a través de tu trabajo. Y tú estás haciendo perfectamente, tú sirves de puente. Ahí no voy a decir nombres, pero yo he escuchado entrevistas
de personajes que son más protagonistas que el personaje. No, si tú haces una entrevista, lo que la gente tiene que conocer es al personaje. Lo que tú pienses de un tema, lo que tú pienses de una materia, lo que a ti te parezca, salvo que haya una charla fluida como hemos tenido hace un momento, pero tú me vas conduciendo a mí por donde quieres y me estás dejando hablar a mí. El que acabe cuando, si hay alguien ha tenido valor a seguir la entrevista entera, pues habrá visto y sabrá más cosas de mí porque tú lo has permitido. Pues tú te has convertido en un puente para que yo cruce. Y eso es una virtud, no todo el mundo lo hace, ¿eh? Grandes profesionales que se ahogan en la entrevista porque no saben cuándo tienen que dejar paso y pasar, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Bueno, Antonio, lo he dicho, no te robo más, que te he robado una horita y ya con eso tenemos para hablar bastante. Me ha encantado. Espero verte en los premios y, seguro. Y que te diviertas como el año pasado. Seguro, seguro que estoy, seguro. Para mí, ya te digo, agradecerte eso, el ratito que has sacado, la horita que has sacado, ponerte delante de un móvil, que no siempre es fácil, que mucha gente... No tengo gran práctica en ponerme delante del móvil. La pantalla más pequeña, la del ordenador. Sí, sí, pues ya te digo que hay muchos futbolistas, sobre todo, que son súper tímidos. Sí. Me dicen, no, es que a mí me da corte, tal, una hora hablando y luego no se quieren ir, Antonio. Luego se quedan aquí hablando y no hay manera de cortarlo. Y es por eso, yo en ese sentido... Eso tiene que ver contigo, Cristina, eso tiene que ver contigo. No te quepa la menor duda. Ahí, cuando uno está cómodo con el entrevistador, no tiene problema. Sí. Y ya termino. Te cuento una anécdota de las entrevistas de Palabra de Fútbol. Emilio Butragueño, yo tenía una imagen de él, de persona así un poquito, en fin, que había que cogerlo con pinzas, tal. Y bueno, pues empezamos la entrevista y en mitad de la entrevista empezó, sin que yo le preguntara, a hablar de su familia, de su mujer, de su padre, de su madre, de su hijo, de su vida privada. Y yo decía, pero bueno, estaba cómodo, que es un poco lo que yo me estoy sintiendo contigo, ¿me entiendes? Yo no te voy a contar lo de Salsa Rosa, pero que sí, que estoy cómodo, ¿me entiendes? Y eso es una virtud tuya. Sí. Bueno, la verdad que ha sido mutuo, ¿eh? Antonio, yo he estado a gustísimo, he aprendido un mogollón y me he llevado, por lo dicho, una experiencia que yo sabía que la iba a tener desde un inicio, porque ya te digo que para mí era una persona súper importante, muy referente. Yo me fijo mucho en los demás. Intento aprender de cada uno, intento aprender un poquito. Y hoy me he llevado una lección muy grande. Así. Bueno, yo no venía a dar una lección, yo venía a pasar un rato. No, también. Entre otras cosas. Claro. Yo lo del rato ya lo daba por hecho. Ha sido un placer, de verdad, ¿eh? Está muy cómodo y te agradezco el rato que hayas pensado a mí para esto y si encima te ha servido para algo, pues mejor. Sí. Estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto. Un placer, Cristina. Un abrazo muy grande, Antonio. Un beso, hasta luego. Adiós.